todas esas experiencias que tuve en sueño, luego que acepté al Señor y que vine a Cristo, pude ver muchas de ellas manifestarse entonces en lo físico. Creo que Dios me estaba preparando en lo espiritual con respecto a toda esa guerra contra demonios, con todas esas revelaciones, para luego que esas cosas se manifestaran en lo físico. Porque aún ahora, en esta altura, en esta etapa de mi vida en Cristo, es una de las formas con la que Dios más trata conmigo con respecto a la liberación. Siempre que en un momento, no ha sido así todo el tiempo, pero la gran mayoría de las veces que he ministrado liberación por el poder de Dios, he tenido la capacidad de discernir espiritualmente cuál es el espíritu que está gobernando el cuerpo, que está poseyendo el cuerpo, porque ya en revelación o en sueño ya yo he peleado con ese espíritu. Dios me lo ha mostrado en sueño, hemos guerreado, Él me ha hablado, yo he contendido con Él, he peleado, me he visto con espada en la mano, luchando contra ese espíritu, corriendo. Incluso en sueño yo me han dicho cómo se llaman, o en sueño yo le he preguntado cómo te llamas y me lo han dicho. Y he visto aún la característica, la forma. Y ya en el momento que llega ese momento de la liberación en lo físico, que esa persona se manifiesta, el Espíritu de Dios me trae a memoria esa revelación, y ya a través del discernimiento de espíritu yo le doy la orden por el nombre que tuve en la experiencia que tuve con ese demonio en revelación. Ahora bien, no siempre ha sido así. Muchas veces la persona ha estado manifestada bajo esa presencia demoníaca, bajo esa influencia, y en ese momento el Espíritu Santo trae a mi memoria el nombre de uno de los espíritus, de los demonios, de los ídolos que estaban en el altar satánico que antes practicaba mi abuela. Fulano es el que está ahí, y cuando yo le doy la orden verdaderamente que confiesa el nombre del espíritu inmundo o que sale fuera, es ese el espíritu que está dominando el cuerpo. He tenido momentos que me he visto en el sueño luchando contra ese espíritu, y cuando me he despertado sin fuerza, me he despertado que me han tenido que llamar fuertemente para que reaccione, porque me quedo casi como muerta. Lo que me ha llevado a entender que Dios, por su gracia y por su misericordia, en el espíritu me lleva a esos lugares, a ese mundo espiritual, a esas cárceles espirituales donde el enemigo tiene cautiva, donde tiene presa esas almas, a luchar, a pelear en el espíritu esa liberación, para que luego entonces en lo físico se manifieste. He tenido muchas revelaciones con respecto a demonios que me hablan, que me dicen su nombre, que me dicen que me van a matar, y luego cuando muchas personas se han manifestado, que a través del discernimiento de espíritu le digo te conozco, me mencionan aún hasta las mismas palabras que me han dicho en el sueño cuando he estado peleando con ellos. Ya por eso yo puedo discernir y asociar cuál es el espíritu que está gobernando el cuerpo. Estamos hablando de una Rebeca que estaba sumergida en el mundo de la oscuridad, porque fue así. Dios tuvo misericordia, te salvó como quiere salvarnos a todos. Y estamos hablando de otra Rebeca que entró a los caminos del Señor. Pero ¿cómo tú descubriste? ¿Cómo Dios trató contigo de que ese era tu don? ¿Cómo fue esa primera experiencia? Amén. Como te hablaba ahorita, hace un momento atrás, mi papá, antes de aceptar al Señor, estaba padeciendo por esa situación de que los médicos habían descubierto en su corazón una herida muy grande. Le decían que era una cardiopatía crítica, por la cual ya le habían quitado hacer de cualquier tipo de cosas. Tenía que ir a Guantánamo a hacerse una prueba muy fuerte, en la cual o bien se definiría si bien estaba enfermo, como se decía, o ya de ahí era directo para el salón a ponerle marcapaso. Habíamos corrido mucho con él, la familia entera estaba sufriendo por eso. Bueno, como te decía también, él era el que le tocaba a esos bichos en el altar, en los bempés, él era el que tocaba los tambores, que se encargaba de preparar esos instrumentos, pero que también tocaba en un grupo musical en el mundo y tenía una guitarra que él la usaba para ese tipo de cosas. Bueno, al tercer día que nosotros los dos aceptamos al Señor, vamos y estamos en la casa una noche, eran como las 7 de la noche. Habíamos aceptado al Señor hacía 3 días, te decía. Ya estábamos sentados conversando. Muchas cosas de las que habían sucedido en la campaña, eso fue un domingo en la noche. Muchas cosas de las que habían sucedido en la campaña, estábamos conversando y mi papá me dice, bueno, como yo todo lo que yo cantaba eran canciones mundanas y le tocaba
a los ídolos. Yo ahora no me sé ninguna canción cristiana y quisiera aprenderme alguna. Y como tanto yo como mi mamá teníamos un poquito más de conocimiento con eso, yo le digo, bueno, busca la guitarra y dale que te voy a enseñar alguno. Y yo empiezo a cantar algunos himnos y él empieza a tararearlo junto conmigo hasta aprendérselo. Cuando ya él había tocado la guitarra como 5 minutos y estaba tarareando ahí un rato conmigo alguna de las adoraciones que estábamos ahí cantando, le empieza un dolor fuertísimo en el pecho, que tuvo que poner la guitarra a un lado y empezar a sobarse fuerte el pecho. Mi mamá le pregunta, dice, ¿qué te pasa? Y dice, corre, dame una tisana porque parece que se me ha subido la presión o me he fatigado mucho cantando y parece que se me ha acelerado un poquito el sistema cardíaco. Mi mamá sale corriendo a hacer una tisana de la que siempre ella le hacía y se le controlaba un poco la presión con eso. Pero que antes de ella salir, ella retrocede y le dice, sí, vamos a hacer la tisana, pero ven, vamos a orar primero. Yo sentía como lo que había en el portal me empujaba la puerta hacia adentro, no lo viví en el espíritu, lo viví literalmente, físicamente. Él empujaba la puerta hacia adentro y yo sentí una fuerza descomunal en mí, no una fuerza humana, entonces yo le empujaba la puerta hacia afuera, orando. Entonces, como yo era quien estaba orando y le estaba haciendo fuerza con la palabra de Dios, lo que había empujando la puerta empezó a correr por toda la parte de atrás de mi cuarto y en toda la parte del techo. Y yo sentí una voz que me decía, como eres tú quien me está haciendo guerra, ahora voy contra ti. Y ella le impone la mano en la frente a él y empieza a orar y orar y orar. Cuando ella ora, que ella lo deja sentado conmigo en la sala, ella sale hacia la parte de atrás de la cocina para salir afuera a recoger las hojas para hacer la tisana. Cuando ya ella va saliendo, que abre la puerta, ella siente que detrás de ella viene saliendo un bulto tan grande, pero tan grande que no cabía por la reja que había entre la puerta. Dice que ella se aparta y dice, pero esto no es algo normal. Y cierra la puerta y vuelve a entrar a la cocina. Cuando ella siente que aquello sale, ella está inocente de lo que está pasando en la sala. Yo estoy sentada con mi hermanita pequeña en la pierna mía pegada junto a la pared así, que está frente al portal. En ese momento yo siento que alguien llega a la casa. Yo no sé lo que mi mamá está pasando en la cocina, ni ella sabe lo que está pasando en la sala. Yo siento que alguien llega al portal y se limpia los pies en el trapo afuera. Pero que yo me confundo porque pienso que era un familiar de nosotros que siempre tenía por costumbre llegar a la casa y sentarse afuera en el portal y después de que entraba siempre lo hacía de broma. Y pienso que es esa persona. Cuando la niña va saliendo, mi hermanita, porque ella piensa que es alguien que llegó o que fue mi hermano que llegó, algo que ella va a abrir la puerta, yo siento una voz fuerte que retumba en mi mente y me dice, no la dejes salir. Y yo cojo y aguanto la puerta y la cierro y le digo, Mima, ven, siéntate aquí. O digo, Mima, ven, siéntate aquí, que parece que lo que había afuera, como que quería entrar y yo no dejé que le abrieran la puerta. Algo como el rugido de un león, rugió tan fuerte, igual que el rugido de un león, así de fuerte, rugió en el portal de la casa, así. Y en ese momento yo me asusté, imagínate, nunca había tenido una experiencia así, digo, wow, y mi papá entonces ahogado en la sala del dolor que tenía en el pecho, se le habían puesto los labios morados, estaba sin fuerza, y yo lo veía que él abría los ojos, bajo ese ataque, él abría los ojos fuertes, así lo abría grande y me abría la boca como para decirme algo, pero no podía. Bueno, en ese momento que él está en eso ahí, él sigue ahí, está sobándose el pecho y él cae de rodillas. Y en ese momento yo nunca había orado así intensamente, ni de ponerme a orar fuerte. Siempre cuando estaba en el mundo sí le decía 2 o 3 palabras al Señor antes de acostarme, pero nunca había tenido esa experiencia de pararme a declarar así palabra de Dios fuerte, ni nada de eso. Y me levanto y empiezo, como lo que yo había escuchado era el rugido de un león, empiezo a orar conforme a la palabra de cuando Daniel fue tirado, fue lanzado al foso de los leones y que Dios cerró la boca de los leones. Y yo empiezo a declarar esa palabra y le decía, Padre, tú cuando Daniel fue lanzado y el foso de los leones, tú le cerraste la boca a esos leones, ahora ciérrale la boca a todo león del infierno que quiera atacar este hogar. Y empecé a orar conforme a la palabra, lo que Dios me iba trayendo a la mente. Pasaje bíblico que yo había leído hacía mucho tiempo, Dios lo trajo en ese momento. Y yo empecé a orar conforme a la palabra. Imagínate, aún no había cambiado mi vestimenta. Y quiero reafirmar esta palabra, yo aún no había cambiado mi vestimenta.
aún seguía vistiendo de la misma manera porque no tenía ropa aún para cambiar aquella vestimenta, pero aún así Dios le plació usarme en ese momento. Que hay muchas personas que piensan que en un momento, porque la persona por una condición financiera acepta al Señor y no ha podido todavía cambiar su condición, porque es que no recibe ayuda de ninguna parte en ese momento, porque muchos cristianos que están ya de antes en el evangelio, al instante que tú te conviertes, te quieren ver transformado y te quieren ver cambiado, pero nadie entonces se deja tocar el corazón por Dios para ayudarte. Y rápido te critican y rápido te hablan, mira, acepto a Dios, pero ¿qué es lo que es que todavía siguen licra? ¿Pero qué es lo que todavía siguen topito? Es que no todavía. Muchos no cambian porque no quieren cambiar. Y otros no cambian porque es que no tienen la capacidad, no tienen la economía para cambiar en el momento. A medida que Dios va tratando, a medida que Dios va supliendo, la persona cambia. Y yo estaba todavía en licra, parada en la sala, y empecé a declarar la sangre de Cristo. Y yo sentía como lo que había en el portal me empujaba la puerta hacia adentro. No lo viví en el espíritu, lo viví literalmente, físicamente. Él empujaba la puerta hacia adentro y yo sentí una fuerza descomunal en mí, no una fuerza humana, entonces yo le empujaba la puerta hacia afuera, orando. Entonces, como yo era quien estaba orando y le estaba haciendo fuerza con la palabra de Dios, lo que había empujando la puerta empezó a correr por toda la parte de atrás de mi cuarto y en toda la parte del techo. Y yo sentí una voz que me decía, como eres tú quien me está haciendo guerra, ahora voy contra ti. Como eres tú quien me está haciendo guerra, ahora voy contra ti. Cuando yo estoy orando con aquello, ya mi papá dice, siente alivio. Y él empieza, aleluya, 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 en la sala, y coge la Biblia y se la empieza a poner en el pecho. Pero que en ese momento como que se metió un espíritu de confusión en la mente de él, como para que se abriera una puerta para que el enemigo volviera a entrar. Y él coge una foto de mi abuela que quedaba en la sala. Porque mi familia, después que mi abuela murió, la idolatran aún a ella. Muchos de ellos la idolatran. Tienen esa foto como que ella es una diosa. Y eso le ha dado lugar a espíritu inmundo que se escondan aún detrás de esa foto. Y eso es otro tema. Pero él coge la foto y empieza a pasársela en el pecho y coge un vaso de agua para lanzarlo hacia afuera como se hacía antes en el mundo cuando se sentía según un maleficio o algo en la casa. La persona que practica la brujería cogen un jarro de agua y le dicen, San Alejo te aleje. Y hoy le digo, el Señor te reprenda, en el nombre de Jesús. Y entonces él va a hacer aquello y mi mamá le aguanta el brazo y le dice, oye, ya no es así, ya nosotros aceptamos al Señor, ahora es con Cristo. Y empezamos a orar, pero que mi mamá se quedó paralizada, ella casi no le salía la voz, nunca tampoco ella había vivido aquello en el tiempo que tenía como cristiana. Y aquello corría por las puertas, corría por la ventana, se deslizaba por los cables. Era un ataque del mismo infierno. Hoy por hoy entiendo que era un espíritu de muerte que quería llevarse a mi papá en ese momento para que él no le sirviera a Dios. Porque en ese momento él estaba tocando la guitarra, la que antes le tocaba a ellos, y ellos sabían que él hoy en día le iba a tocar a Cristo entonces. Y se levantaron, parece, en ese momento para obstaculizar el propósito de Dios. Porque en el momento que tú le sirves a Satanás, y te entregas a Cristo, que ya él ve que ya no va a poder contigo, bueno, entonces dice, ahora te voy a matar porque lo que tú no hiciste para mí no lo vas a hacer para Dios. Y eso es algo que la gente tiene que saber también. Que en el momento que aceptan a Cristo y un momento le estuvieron sirviendo al infierno, el infierno que un día tú le serviste se va a lanzar contra ti para que tú no le sirvas a Cristo. Porque ya tú estuviste dentro de su mundo y saben que tú lo conoces y en Cristo lo vas a descubrir como decimos nosotros. Y en ese momento que estamos ahí en esa guerra, en esa lucha, aquello no quería irse. Para nada no quería irse, aquello era una guerra constante, ya yo no tenía garganta orando contra aquello. Bueno, y mi mamá entonces toma el teléfono para llamar al pastor, para que el pastor bajara y fuera a la casa y orara a él. Pues nada, el teléfono del pastor daba apagado. Entonces mi mamá decide llamar a mi hermano que todavía está en el mundo y inducido en ese mundo de la idolatría, pero que ya había dejado el altar. Cuando mi papá se convirtió, eso lo impactó y él dejó eso, lo entregó, pero que aún él no se había entregado a Cristo. Y en ese momento que ella lo está llamando para que él vaya a la casa del pastor, porque la casa del pastor quedaba cerca de la de él, algo me dice,
Hoy entiendo que fue la voz del Espíritu Santo hablando a mi espíritu, pero en ese momento no lo podía discernir. Me dice, dile a ella que le diga a tu hermano que cuando él vaya de camino a la casa del pastor, en el tramo de carretera que tiene que caminar, que vaya declarando la sangre de Cristo, porque lo que hay aquí, como ha visto que no han podido entrar, lo va a atacar a él. Mi hermano fue a la casa del pastor y le dijo la situación que había para que el pastor fuera a orar, y dice que en el camino, él luego no daba testimonio de eso, en el camino cuando él iba hacia la casa del pastor, dice que sentía un mareo tan terrible y él sentía manos que salían de las alcantarillas y de los huecos que lo alaban hacia abajo, hacia el hueco, todo para que él no llegara hasta la iglesia. Cuando el pastor llegó, él no entró de momento en la casa, él se sentó en el patio. Él se sentó en el patio a esperar a ver, porque Dios tomó tanto, mi voz me tomó tanto a mí que él no podía reconocer quién era el que estaba orando dentro de la casa. Dice que él sentía que la voz de momento cambiaba en intervalos de tiempo. Dice que él no lograba discernir una voz de la otra. Cuando él entra a la casa, él ni siquiera entra orando. Ya llegó el momento que aquello se calmó. Se calmó por un momento. Ya no sentimos nada más, pero que cuando ya yo hago silencio porque ya siento aquella liberación. Eso fue de 7 de la noche hasta 1 de la mañana, en aquella batalla, en aquella lucha. Cuando el pastor entra, él no entra orando ni nada, él simplemente dice, ¿quiénes eran los que estaban orando aquí adentro? Dice mi mamá, no, aquí no había nadie, aquí quien estaba orando era ella. Él se acerca a mí, yo tenía simplemente 3 días de haber aceptado al Señor. Él se acerca a mí y dice, ¿es cierto que quien estaba orando aquí adentro eras tú? Le digo, sí. Yo con pena me corro la licra que tenía puesta, porque imagínate, decirle a él que era yo quien estaba orando con aquella condición, imagínate tú. Pues bueno, y me dice, eso es algo que yo hoy en día le agradezco mucho a Dios, por haberle dado esa visión en ese momento a él. Porque le agradezco a Dios, pero también le doy gracias por haberlo usado a él en mi formación como cristiana. Él se acercó a mí y me dice, ¿tú estás segura que tú le quieres ser fiel a Cristo? Le digo, yo sí. Dice, ¿tú estás segura de que tú no te vas a apartar? Le digo, sí. Me dice, si yo hablo con el presbítero y le planteo la situación y le hablo de ti y yo te bautizo, ¿tú le vas a ser fiel a Cristo? Y me dice, lo que te estoy hablando de algo serio, esto no se hace con todo el mundo. Yo lo quiero hacer contigo porque sentí de Dios hacerlo. Porque yo sé que Dios quiere usarte grandemente. Si Dios lo quiere hacer, yo no soy nadie como hombre para obstaculizar el propósito de Dios contigo. Amén. Si Él desde ya quiere empezar a usarte, yo no soy nadie para obstaculizar lo que Dios quiere hacer contigo. Y Amén. Yo siento que Él desde ya quiere hacerlo y hoy hemos visto la manifestación. Recuerda esas palabras como si fueran hoy. Empezó a darme clases, no me bautizó así de nada, pero empezó a darme clases de bautismo como alrededor de 2 meses. Empezó a darme las clases, luego de las clases esperó un tiempo y me bautizó. Y eso es algo que quiero referir, porque he visto, me he encontrado, y no es atacando a nadie, pero son situaciones que hemos visto como cristianos que han pasado. Personas que Dios quiere usar grandemente, aceptan al Señor y pastores le tienen hasta alrededor de 5 y de 6 meses dando clases de bautismo para bautizar a las personas, obstaculizando la obra de Dios, porque esa persona está sentada en un banco, ahí en el anonimato, sin darle oportunidad de que lo que hay de Dios en ellos se manifieste. Porque como la persona aún no se ha bautizado, ni siquiera se puede levantar a interceder por una petición. Y eso es lo que quiere el enemigo. Y a veces, lo tomamos como que algo para bien, pero a veces le estamos dando lugar al enemigo, que entonces disgusta a esa persona y dice, bueno, tengo tanto tiempo de estar sentado aquí, me están dando clases de bautismo y todavía no he podido pararme ni siquiera a orar. Los dones, los ministerios, las manifestaciones de Dios no lo es todo. Pero bueno, es algo que motiva a muchos cristianos, ver ese fluir de Dios en su vida. Y he visto cristianos que llevan hasta 5, 6 meses recibiendo clases de bautismo sin bautizarse, y hasta 1 año, muchas veces. Y Dios de hace rato queriendo hacer cosas con ellos. Si la persona está dando frutos de arrepentimiento,
Si la persona está dando fruto de que verdaderamente el Espíritu de Dios le ha convencido y la persona quiere serle fiel a Dios, ¿quiénes somos nosotros los hombres para entonces no bautizar a esa persona? Si de hace rato Dios quiere tratar con ellos. Y Dios lo hizo así conmigo. No digo el pastor, Dios lo hizo así conmigo. No me bautizó al instante, pero sí me dio clase de bautismo 1 o 2 meses, claro. Todo el tiempo observando que yo diera los frutos producidos por el Espíritu Santo, frutos dignos de arrepentimiento. Y luego de que por su gracia empecé a dar fruto, me bautizó. Y a partir de ese momento Dios empezó a hacer cosas extraordinarias en mi vida. Luego de esa liberación, de esa guerra espiritual que viví en casa, me di cuenta de que era por ese área que Dios quería tratar conmigo. No me confundí en ningún momento con eso. Una, porque recibí la guianza del Espíritu Santo y la guianza del pastor, porque siempre Él me ayudó a descubrir que era por ahí. En el momento que yo vi que Dios hizo eso conmigo, de que vino esa fuerza sobrehumana sobre mí, pues dije, es por aquí que Dios quiere usarme. Pero de que hubo levantamiento del enemigo para confundirme en ese área, lo hubo.